es Joe David Enisotero. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de último semestre. En esta oportunidad voy a sustentar el diseño de la solución de redes de acceso NGN que se realizó para el curso de diseño de redes de acceso de nueva generación. El componente práctico consistió en 3 diferentes actividades con el uso de 3 diferentes software. El primero fue OptiWave, luego se realizaron 3 prácticas en Packet Tracer y finalmente se utilizó Sirio Online para simular un enlace. Bueno, aquí entonces podemos ver la primera parte, que es para hacer la tabulación de en el uso del software OptiWave para diferentes longitudes, como se puede ver desde 50 hasta 150, aumentando de 25 en 25 kilómetros. Y entonces se calcula la potencia recibida versus la longitud en kilómetros. Y tenemos también el factor Q versus la longitud y el ver versus la longitud. Lo que hacemos entonces aquí es hacer un diagrama de ojo con el software para cada una de las longitudes dadas. Entonces aquí podemos ver para la longitud de 50 kilómetros, para 75, para 100, para 125 y para 150. Y se puede ver que a medida que aumenta la longitud de la fibra, la amplitud del diagrama de ojo disminuye. Vamos viendo aquí esta amplitud disminuye cada vez que se va incrementando la longitud, tal como lo vemos en la gráfica. Posteriormente, lo que se hace es los cálculos del prelab. Entonces nos están dando los diferentes parámetros y se aplica la fórmula PT menos SR igual a AL sub F plus LC plus LA plus M, donde PT es la potencia en decibeles del transmisor, SR es la sensibilidad recibida también en decibeles, A es la atenuación de la fibra en decibeles por kilómetro, LF es la longitud de la fibra en kilómetros, LC es la pérdida por acoplamiento en decibeles, LA es las pérdidas adicionales conocidas también en decibeles y M es la potencia de margen en decibeles. Se aplica la fórmula y entonces obtenemos que LF, o sea el largo de la fibra, debería ser igual a 121,05 kilómetros. Entonces con este dato lo que se hace es simular en el software y obtenemos que la potencia de inicio de la fibra es de menos 3,29 decibeles y la potencia de salida es de menos 26,29 decibeles. Esto pues representa la potencia que se pierde en el punto de medición del enlace. Y con estos datos hacemos también en el simulador el análisis BRE para encontrar el factor Q. Y entonces nos da que el factor Q es de 10,27
15 y el BR es de 1,025 por 10 a la menos 23. Con estos mismos datos, con esta misma metodología se van haciendo para diferentes datos. Entonces calculamos siempre la potencia de inicio y salida de la fibra y con las diferentes longitudes. Entonces, en este caso para 151,31, posteriormente para 121,05, que fue la solución que nos dio. Y tenemos entonces que el factor Q es extremadamente bajo y sugiere en el último caso, sugiere una calidad de señal muy pobre. Y el BER de 1 significa que todos los bits transmitidos han sido recibidos incorrectamente. Quiere decir que nada de lo que se envió se recibió. Luego la siguiente práctica con el mismo software es la sensibilidad del receptor. Aplicamos la fórmula S igual a Q alfa T sobre R, donde S es la sensibilidad, Q es el factor de calidad deseado, R es la respuesta al fotodiodo y alfa T es el ruido de la corriente en amperios. Y aplicamos entonces la fórmula y nos da que la sensibilidad es de 1,9 por 10 a la menos 10 vatios. Entonces hacemos la simulación para una potencia de transmisión aproximadamente de 0 y un factor Q máximo de aproximadamente 6. Y acá podemos ver los resultados. Vemos que los valores son bastante aproximados según los simulados con los calculados. La segunda parte es la realización de las prácticas en Packet Tracer. Entonces, la primera práctica es la configuración de una red inalámbrica. Entonces, vemos que esta es la red. Tenemos un módem, tenemos la nube, el servidor y tenemos que conectar la red de forma inalámbrica. Para eso, pues, configuramos cada uno de los elementos de la red y lo que hacemos posteriormente es verificar que si buscamos en el buscador de los elementos la dirección que nos da, entonces podamos tener una respuesta exitosa. Luego lo que hacemos es configurar los clientes inalámbricos y testear de igual forma si funcionan. Lo hacemos para todos los componentes. Para el portátil 1, para el portátil 2, comprobamos que funciona. Igual para el portátil 3. Y luego haciendo pin podemos comprobar la conexión entre todos los dispositivos. Aquí, como vemos, se puede ver la conexión inalámbrica que se tiene del módem inalámbrico del módem hacia las 3 computadoras portátiles que se configuraron. La segunda práctica en Packet Tracer es la configuración de una VLAN básica en VLC. Entonces nos dan la tabla de direccionamiento y tenemos que configurar los elementos de acuerdo a dicha tabla para que la red pueda funcionar. Entonces lo que se hace es configurar cada uno
de los elementos de acuerdo a las especificaciones dadas para poder tener la VLAN solicitada. Entonces tenemos un switch, tenemos un modem, tenemos un servidor, tenemos un computador, tenemos otro switch, un portátil, y esta conexión es realizada de manera inalámbrica. Y entonces aplicamos cada uno de los pasos. Aquí conectamos la parte inalámbrica y luego con el pin podemos comprobar que las conexiones realizadas de acuerdo a la tabla de enrutamiento son correctas. La última práctica de Packet Tracer consiste en la configuración de una VLAN. También nos dan la tabla de direccionamiento y nos dan las especificaciones para la VLAN. Entonces lo que hacemos de nuevo es hacer cada una de las conexiones, hacer cada una de las configuraciones, realizar la conexión Wi-Fi, y para poder corroborar que todo lo que hicimos es correcto, entonces se hace pin entre los diferentes equipos que conforman la red. Como vemos, los pin aquí son exitosos y también se puede hacer mediante el buscador y se ve que también son exitosos. Se configuran también las VLAN del sistema de acuerdo a la tabla de direccionamiento realizada. Aquí podemos ver las conexiones y se hacen las conexiones para los portátiles que son conectados a la red por medio de redes inalámbricas. De nuevo se realiza la corroboración de la conexión entre los dispositivos ya sea mediante el pin o mediante la conexión al servidor por el buscador. Finalmente se tiene el cálculo del radioenlace. Entonces nos dan 5 puntos diferentes: cielo roto, Águila, Tigrera, Altamira y Cajamarca, con las coordenadas de cada uno de ellos, y nos dan las configuraciones de las alturas para realizar el enlace. Entonces lo que hacemos, se hace la configuración de cada uno de los extremos. En este caso el extremo 1, cielo roto. Luego de la configuración del equipo y de sus propiedades de acuerdo a los requerimientos que se nos han dado. Este enlace se realiza utilizando el software Sirio Online. Se hace entonces el cálculo del estudio. Se ve que el radioenlace evidencia una línea de vista que no presenta obstrucción. Esta apenas es la primera conexión que va de los 2 primeros trayectos. Vemos entonces que al configurar todos los enlaces, este de Águila a Tigrera y este de Altamira a Águila y de Cielo Roto a Cajamarca, entonces vemos que finalmente el enlace final es este que vemos aquí. Las líneas verdes quiere decir que no hay ninguna obstrucción, que el enlace funciona bien, pero las líneas rojas quiere decir que sí está obstruido el enlace y por lo tanto no va a funcionar de forma correcta. Por lo que la solución en estos casos sería incrementar el alto de la antena en los lugares donde no se logra hacer enlace, o colocar otra antena intermedia para asegurar esta conexión. Eso es todo, muchas gracias.